amigos? Les saluda su tía favorita, Cuquita Pons, y hoy vamos a vivir juntos la emoción del Miss Universe Puerto Rico. La Isla del Encanto selecciona a su candidata 2022 para el Miss Universo, y mientras Marco Antonio me está preparando una edición especial que hizo de este certamen para que lo veamos ustedes y yo juntos, pues les voy a platicar que hay un teléfono, el teléfono de Coronas de la Belleza, para que mandando un mensajito de WhatsApp puedan ustedes pedir información, por un lado, de nuestro catálogo con precios y características de las piezas que tenemos, y más aún, de que ustedes nos propongan diseños muy particulares y personalizados que deseen que les elaboremos, porque ya tenemos a muchos clientes felices, contentos con las coronas elaboradas por nuestros orfebres en el taller Coronas de la Belleza. Y por otro lado, también ustedes ya saben que pueden obtener estas coronas que son réplicas de las grandes slam de todos los tiempos. También tenemos los cursos de potencialización en expresión verbal que están únicos e increíbles. Estos no se pueden dar en grupo. Tal vez al inicio y con algún diseño especial pudiese ser que se realizaran algunos talleres masivos para que las bases de la oratoria pudieran ser ahí explicadas y ejercitadas. Pero es importante que sepamos que potencialización personalizada es lo que logra que alguien llegue a tener una excelente expresión verbal. Hay que cuidar la expresión del cuerpo, la expresión del rostro particularmente, la entonación, la dicción y tantos detalles más que solamente de manera individualizada es como se logran los mejores resultados. Así es de que, bueno, dicho esto, el número es 521. Esto es para quienes nos marcan fuera de las fronteras mexicanas, 521, y después ya 834-169-1530. 521-834-169-1530. ¿Ya está, Marco Antonio? ¿Ya me pasaste la edición? Aquí está. Vamos a verla inmediatamente. A ver, aquí está, 5, 4, 3, 2. La primera. ¡Ay, ya es el top 15! Candidata. Muy bien, gracias, Marco. Es Coamo, la primera semifinalista. Felicidades, Coamo. Estamos sintiendo los bochornos propios de la edad, o es el calor de la Isla del Encanto. ¿Quién ocupará ese segundo espacio en este cuadro de las 15 semifinalistas? Ay, Estefanía Soto. Ay, no me encanta así la rubia, pero si así está facturando, que se pinte el cabello del color que sea. Me gusta más de cabello castaño oscuro. La candidata de Salinas. Muy bien, Salinas siempre figura, o casi siempre. Es el municipio del que fue representante Miss Universe 2006, Zuleika Rivera. ¿Quién ocupará el próximo espacio en el cuadro de estas 15 semifinalistas? Ay, Estefanía, nosotros te mejoramos el timbre de voz. El tercer espacio corresponde a la candidata de Río Grande. Muy bien. Por ahí se acerca ya mi Río Grande. Muchas felicidades. No me encanta el modelito. ¿A ustedes qué les parece? Este modelito, este vestuario que traen, no creo que les favorezca. Se ve bonito en conjunto, pero ya a detalle no me gusta lo que vi. No está muy bien hecho y la tela se siente pesada, gruesa. En esta etapa, ¿Quién más va? Vega Alta. Vega Alta. Ahí está Vega Alta. Puerto Rico, les pregunto, ¿está su candidata favorita en el cuadro de estas 15 semifinalistas? No lo sabemos aún. ¿O será de las que esperan Hay una muy por entrar? favorita que ojalá se corone porque todo el mundo está unificado en que pase ella. Vamos a ver. Universe PR y apoyar a tu favorita. Por aquí vamos, no coman ansias. Vamos a escuchar el próximo nombre. Miren, la próxima. En este momento ya hay 24, de hecho, candidatas a la expectativa de quién de ellas va a ocupar el quinto espacio Muy en esta bien. primera ronda. Y ella es la candidata del municipio de Luquillo. Que grita la gente, ¿eh? Bueno, es que las pasiones se desbordan. Luquillo. Y ya quedan 10 espacios. Y quiero saber qué
Para lucir ese modelito hay que estar muy delgadita, porque si tienes pancita, luego se te nota, y qué necesidad de andarse exhibiendo Miren, la una. candidata que Hay que ocupa cuidar el sexto espacio estilismo. en el cuadro de las 15 semifinalistas es... ¿Quién? Está bonito el Escúchelo. escenario, bien iluminado, La me candidata gusta. de Cataño. Ay, el logotipo, que lo cambien, a mí no me encanta ese logotipo, y la corona tampoco, aunque es mejor esta que la que entregaban años anteriores. Se ve guapa esta chica, está recién nombrada, guapa. Y aquí ya se puede sentir cómo la incertidumbre se apodera del escenario de Miss Universe Puerto Rico. Así es, miren. Llegó el momento de revelar el nombre de la candidata que ocupará el séptimo espacio, y esa candidata es la candidata de adjuntas. Adjuntas. El nivel de expectativa es Ay. cada vez mayor. Julio, cuéntanos por favor quién ocupa el octavo puesto. Te cuento. Ándale, Te cuento. Julio, no te dilates. ¿Cuántas ganas tienes de saber quién es la próxima? Vamos por aquí. La próxima ¿Es? candidata, amigos, es la candidata del municipio de Camuy. Camuy. Felicidades, Camuy. Quedan 20 candidatas aún y 7 espacios disponibles, ya mencionaron a 8. Ay, vamos a ver, vamos a ver. Así es, se siente la presión, pero la candidata que ocupará el noveno lugar es Toa Alta. Qué linda, se ve guapa, muy bonito rostro, se ve que tiene buena estatura. Sí, alta. la que dan menos. Quedan precisamente 6 espacios. ¿Quién es la 10ª candidata? El 10º espacio ¿Quién? lo ocupa la candidata de Fajardo. Fajardo. Ella es la favorita de todos o de muchos puertorriqueños. Fajardo, ¿cómo no? Ay, qué bárbara, altísima, estilizada, muy bien. Creo que esta es crónica de una corona anunciada, ¿eh? Y con todas las de la ley. Si aún no has sido seleccionada, no pierdas la esperanza. Porque No me todavía quedan encanta, 5 con respeto a cada una, oportunidades para no pasar a la tanta primera belleza ronda de facial. votación. Así es, yo no sé No, ustedes fíjense allá en chicos, casa, pero aquí son en chicas el Centro de Bellas imponentes, Artes pero está no me haciendo convencen como todas. calor, ¿verdad? Esta chica de La adjuntas, temperatura va bonito subiendo aquí. rostro, ¿Quiénes toda de esas alta, 18 candidatas que guapa, están en el Salinas escenario guapetona, creen ustedes Vega que alta, deben ocupar esos mona, últimos 5 Cataño, sí, lugares? A ver. muy bella la de Cataño, me encanta, El me 11º encanta. espacio, La chica de Camuy, el ay, 11º pero sí, espacio Fajardo es tiene para con qué fajarse. la candidata de Orocovis. Orocovis. Una rubia, se ve que está linda, vamos a ver una toma, por favor. Y se va Alta cerrando también. la puerta Se de ve que esta es gran guapetona, oportunidad pero para como que algunas por de eso las quería un chicas close-up. en este escenario. Quería ver el Así es, la rostro y sus próxima aspirante, facciones. amigos, que Vamos va a ver. ocupar ese 12º espacio para competir por la corona de Miss Universe Puerto Rico 2022 es San San Juan. Juan, la capital. Hay Chicos, 3 es evidente que oportunidades para Fajardo- continuar en carrera y una de ustedes Fajardo será es la quien que lo tiene que ir a obtenga. Miss Universo. ¿Qué aguafiestas el comentario de Cuquita, pero va empezando esta reacción y mi reacción honesta es que Fajardo, por mucho hasta este momento, es la ganadora. con la entrada de la candidata de Barranquitas. Barranquitas. Felicidades, Todas Barranquitas. merecen el respeto de todo el mundo, como cualquier ser humano, como Cuquita merece el respeto y como todas, pero las cosas claras, las cosas como son. Ay, Fajardo, ya me uní al clan de que todos queremos que gane Fajardo. Y ya, amigos, la suerte está echada y el lugar número 14 le corresponde a la candidata De Dorado, vamos a ver. Dora, pues guapetona. Parece ser una mulata, una chica morena, una morocha. Sentimientos a flor
de pie en Muy esta bien etapa. puesta, muy bien plantada. Cuando nos toca Ay, ahorita revelar dijo el que la nombre suerte de estaba echada. candidata que ocupará la Así estuve yo última ayer. posición Descansando. en el cuadro de las 15 semifinalistas. Así es, estas 14 mujeres aún tienen la ilusión de representar a Puerto Rico a nivel internacional, pero solo una va a pasar a la próxima Ya, que etapa, van 14, definitivamente. que la Así una, es, y pues, otra matemático el pregunta, Puerto hombre. Rico, ¿cuál de tu favorita aún no ha sido llamada? ¿Quién de ellas ocupará el último lugar? Ahí están, cada uno con las suyas. A ver Pues quién. sí, cada quien con la suya. Falta una. Vamos a decirle, escuchen, vamos a escuchar. Vamos a ver. ¿Qué? Les cuento que la candidata que logra pasar a la próxima etapa de la competencia, ocupando el lugar número 15 en el cuadro de semifinalistas, es Aguadilla. Aguadilla. Ay, qué guapa. Una rubia altísima. Creo que es la única que le podría hacer sombra en estampa a la chica de Fajardo y Dorado también. Aguadilla, Fajardo y Dorado. Creo que hasta ahorita son las tres más sobresalientes. ahí la tienen. Fajardo. Puerto Rico, estas son las seleccionadas que se mueven Aguadilla a la y próxima Dorado. etapa de la competencia, y entre ellas está la candidata que se va a convertir esta misma noche en la próxima reina que nos va a representar en el Muy universo. bien. Me gusta la Muchísimas chica de toda felicidades alta, a todos. bastante Ahora guapa, sí pero comienza la competencia al por el título César de lo Miss que es del Universe Puerto César. Rico 2022. Y durante sí su hay reinado, 5 la guapas, nueva Cataño soberana también. de Yo la creo que ahí están las 5. puertorriqueña Bueno, Camuy recibirá también. grandes premios y 6, preparación 6. de No, manos de mire grandes Fajardo. profesionales No, en Fajardo cada certamen grita Miss internacional. Universo. Pasamos con Grita. Ashley Beth al backstage. Así que mire, pasemos de inmediato a Qué disfrutar bien le este va ese primer color aceituna al desfile. chico. Traje de baño. ¡Ay, qué bonitos! Coloridos. Así como los párpados de Cuquita. Por eso me los maquillé así. Para estar a tono con las chicas del Miss Universe Puerto Rico. Bonito el escenario, bonito los gráficos, muy bien, las imágenes muy bien. Es que ahora todo se soluciona con las pantallas, pero hay veces que ni con las pantallas sacan una linda producción. En este caso sí. A ver. No, pues Aguadilla está muy firmecilla, porque se ve bien, tiene bonita cintura, muy bonita cadera. ¡Qué rostro tan lindo tiene esta chica de Aguadilla! Graciela Barrios Barreto. Muy linda, ¿eh? Muy linda. Muy linda. Me gusta ese contorno de cadera. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, vamos a ver. Ahora la chica de... No tiene un rostro tan lindo y no me parece que esté maquillada de manera adecuada. Me parece que Sara Ángel Rodríguez podría haber tenido un mejor estilismo, pero bueno, guapa, guapa, nada más. Esta chica se planta bien en el escenario, que tiene unas facciones duras, unas facciones fuertes. Es muy bella, ahí me espantó el flamazo. Estaba lejos, pero creí que le iba a poner más ensortijado el cabello todavía. Ay, qué bonito se le ve el busto a esta chica. Tiene un caminado muy bonito, una pasarela con un contoneo muy latino, muy caribeño. Me encanta. Resalto, qué bonito se le ven los senos. En todo hay que fijarse, chicos. Qué bonito rostro. Me encanta esta candidata también. Esta chica que viene, no sé si es el cuello muy corto o el cabello es demasiado abundante. Algo pasa que no me convence el estilismo. No sé, algo tiene que Edith Bernardi Santiago. No me convence del todo, pero es una chica bella. Ay, esta negra me encanta.
Me encanta, me encanta. Ella si no va al Miss Universe, ella me gustaría como para el Miss Grand o para el Miss Supranational. Leonela. Linda, ¿eh? Leonela es muy, muy linda. Ella la de dorado, ¿verdad? Sí. Aquí viene la gran favorita. Cuerpazo, es una Barbie de ébano. Linda, linda, linda. Bonita pasarela, el cabello hermoso, muy bonito rostro. Me gusta. Sí, ella debe estar en Miss Universe. Aunque hay un par por ahí que le pueden comer el mandado. Trujillo. Danelli Olivo Figueroa. Luquillo. A ver, la que quería ver yo en close-up. Por lo pronto se le ve un vientre muy plano, muy bien. Bonita cadera, bonitos glúteos, piernas delgadas y firmes, me gustan marcadas. Muy bien maquillada, con muy buen brillo que trae, me encantan. Tiene un rostro lindo, pero no sé. Ay, me encanta la actitud. Esa sonrisa divina. De esas sonrisas que encantan y que se hacen inolvidables. Me gusta también esa chica, la que acaba de pasar. La que viene entrando, la que está ahí ahorita en el close-up, no me encanta su rostro, trae muy marcado el abdomen, me gusta. Susan Forti Vázquez, de Río Grande. Tiene con qué, la verdad, es una chica linda, con buena actitud, me gusta. Salinas, vamos a ver Salinas. Guapa, a secas. Kiara Rosado Romero. Hay mejores y tiene dura competencia esta chica. A ver, San Juan. San Juan, una pasarela un poquito torpe. La siento como un poquito Raismar Carrillo. La siento como un poquito burda, como que le falta pulir los movimientos, hacerlos más etéreos, más fluidos. Qué guapa esta chica. Ya nada más desde que está ahí parecía novillera, como haciéndole entrada al toro. Qué bonito rostro, qué linda, ¿eh? Muy bien, se planta en el escenario Valeria Pagán Mazzini, de Toa Alta. Esta chica tiene lo suyo, esta chica no la dejen ir, amigos de Puerto Rico. Esta chica hay que mandarla a otro internacional. Tiene con qué. ¿Esta chica es de dónde? Por favor, el súper. Diana Carolina Sostre Navarro. Ella es de Vega Alta. Guapa, guapa. Les digo que me impacta a mí que Puerto Rico, siendo una isla pequeña relativamente en extensión territorial, tiene siempre muy buenas participantes. Ahorita al menos tiene 6, 7 que tranquilamente pueden ir al Miss Universo. ¡Qué altísima! La rubia. Qué bonita coreografía, muy bonito trazo escénico, me encantó. Me encanta. Muy guapas, realmente muy guapas. Hay con qué, hay bastante con qué. Llegó, señores, llegó el momento de conocer a la candidata que va a ocupar el primer espacio dentro del top. ¿Están listos? Top 10, muy bien. La primera que pasa al top 10 es... Aquí lo tengo. El primer nombre es... Toa Alta. Toa Alta, sí. Muy guapetón esta chica de Toa Alta. Toa Alta, ella va de medir como unos 78 al menos. Muy bien. Puerto Rico, qué lindo se ven desde aquí. Gracias por todas las energías que me han transmitido y por el gran apoyo. Si me ven sonriendo es por ustedes y para ustedes. Atrévanse a soñar porque lo que cabe en tu mente cabe en tu mundo. Linda. Aprendido el speech, Julio, pero qué linda. Qué bonito Yo te lo rostro. contesto Qué bien rapidito, no vamos a esperar está. mucho. Mire, le voy a decir que Y la miren segunda que yo- candidata es
Sí sé cada vez más de maquillaje. Ay, es que siempre tuve maquillistas, pero ahora hay que empoderarse, maquillarse uno misma. Ay, me encanta Dorado. Dorado tenía que estar en ese completo. A ver, veámosla y escuchémosla. Dorado. Dorado, lo logramos. Sí. Estamos a un paso más cerca de la meta, demostrando que no existen límites cuando crees en tu potencial. Así es. Atrévete a soñar. Los quiero. Ay, nosotros también, así que linda, me gustó. Ya me ganó esta chica. ¿Quién ocupará el lugar número 3 en el cuadro de las 10 semifinalistas? ¿Quién será? Mira. Esa candidata que ocupa la tercera posición en este top 10 ¿Es? Vega Alta. ¡Ay, Vega Alta! Muy linda también. Me han gustado mucho las que están seleccionando, por supuesto que debe de entrar Fajardo. Gracias, Puerto Manuelita Rico, Vélez. qué emoción. Ahora más que nunca prometo dar lo mejor de mí para hacer una representación digna y de la que se puedan sentir orgullosos. Gracias. Claro que sí. Vega Alta. Y poco a poco se van reduciendo los espacios y los nervios claramente aumentan. ¿Cuál de las chicas ocupará el próximo lugar? Estefanía, la candidata que va a ocupar el cuarto espacio en esta próxima etapa, amigos, es la candidata de Fajardo. Fajardo, la gran favorita, tiene que estar ahí. Ay, vamos a verla. ¡Qué linda! Tiene cierta timidez, le noto. Ay, no sé, Gracias, una Puerto empatía Rico. bonita. Gracias, Fajardo. Y gracias a todos los puertorriqueños que nos ven alrededor del mundo. Dicen que los sueños pertenecen a quienes creen en ellos y aquí estoy viviendo uno de mis sueños con todos ustedes. Gracias por creer en mí y por apoyarme. Es una reina con vocación, porque ella fue Miss Florida, Puerto Rico. unas ediciones Ya está del tu ayer, favorita y en el top 10. realmente es una chica que fue a su ¿Quién tierra debe natal ocupar el a siguiente buscar la espacio? corona para ir al Miss Universo, así que es una reina Les comprometida, recuerdo con a los vocación y televidentes con que pueden estrategia, seguir porque la comentando belleza a través es de las evidente. redes sociales Ay, en vamos a el ver que se @Universe corone PR, Fajardo. tanto en Facebook como Instagram, utilizando el hashtag Ilusión MUPR 2022. Vaya comentando. En este momento quedan 6 espacios en el 6 top 10 espacios en y el el top quinto 10. lugar Ay. debe ocuparlo Miss Coamo. ¡Coamo! Una rubia impactante. Coamo. Tiene dura competencia, pero es una chica que tiene lo suyo. Lo logramos, Coamo. Gracias a mi familia y a todos ustedes por el apoyo que me han brindado durante toda esta trayectoria. Seguimos aquí en pie de lucha, rompiendo estereotipos y demostrando que la belleza es poder siempre que entendamos que es más que algo tangible. Ay, sí. La belleza es algo tangible, Quedan es solo más que 5 solamente poder. espacios en el Muy cuadro bien. de las 10 semifinalistas. Felicidades a las chicas que ya entraron, que por experiencia sé que pueden respirar un poco mejor Ay, tras haber sido sí, llamadas. qué susto cuando Definitivamente estás hay esperando que te algunas que ya están, pero mencionen. todavía hay Ay, unas que están esperando. Estefanía, el estrés que se vive aquí en el Centro de Bellas Artes es fuerte. ¿Por qué mejor no cogemos la cosa con calma? Hacemos un break, nos vamos Ay, a la no. pausa. ¿Qué ustedes creen? una pausa, No, bueno, por los favor, patrocinadores ¿cómo no van a mandan, hacer ¿qué se le eso? va a No, por hacer? aquello de que bajen las ansias aquí en el público. No sé, yo la creo que gente ya se tome estamos un listos. cafecito, No, algo. ay, No sé, qué estamos bueno que listos no. ya para conocer Sí. quién ocupará el 6º lugar en el top 10. Muy bien. Pues vamos a complacerte. El 6º lugar lo ocupa la candidata de adjuntas. Adjuntas. Linda la chica. Me llamó la atención que bien resolvieron. Seguramente por el Chicharito les estaban diciendo manden a corte, y en lo que él estaba mandando a corte les dijeron siempre no, mejor acabamos con todo el bloque de 10 de top 10, y entonces ella le entró muy bien. Todo eso les aseguro que pasó en la cabina y a la de organización de producción. Miss Universe por materializar mis sueños. Toda mi gratitud para ustedes. Es un honor representar a la mujer puertorriqueña y adjuntas vamos por la corona. Dile, muy bien, con esa decisión se conquista todo. Y el nivel de expectativa es cada vez Ay, mayor a sí. medida que se sigue cerrando el cuadro de las semifinalistas. Así es, en esta ocasión vamos a revelar el nombre de la candidata que va a ocupar el 7º espacio en el top Ay, 10. queda 7, 8, 9 y Vamos para el 10. séptimo. 4.
Esa candidata es la representante de Cataño. ¡Cataño! ¡Ay, bien! ¡Qué linda es! ¡Qué guapa, qué hermoso rostro! Es una candidata de alto calibre. Si no gana la corona para Miss Universe, yo la mandaría a Miss Supranational. Muchas gracias me por encanta. todo el apoyo que me han brindado en todo este tiempo. Estoy muy bendecida y muy afortunada de contar con personas como ustedes Muy en todo linda, este muy linda, transcurso. muy linda. Muchas gracias. A ti, ¡mua! ¡Ay, qué linda la verdad! 8 aspirantes continúan luchando por Ay, uno no de en sus balde, 3 yo fui la ganadora de Miss espacios Congenial y disponibles para Genial. cerrar este cuadro de 10 semifinalistas. Así es, una de ustedes es la candidata que va a ocupar el 8º espacio y es del pueblo A ver. de Aguadilla. Agua, ay, sí es divina, guapísima, super fitness, nada de aguadilla. Me encanta, altísima, guapísima, me gusta, chicos, les digo que hay 6, 7 Aguadilla, lo muy logramos. poderosas. Estoy tan emocionada de haber llegado hasta aquí. Gracias a Qué todos guapa los que me es, apoyaron qué desde el guapa es. principio, a mi familia y a mi equipo. Gracias a ustedes estoy a un paso más cerca Claro. de llegar a representar a la mujer puertorriqueña ante el universo. Y si no ante el Supranational, y si no ante el Gran, o ante algo, Muchas ella debe felicidades de... a Miss Aguadilla y esto está a punto de definirse, Julián. Bien, definitivamente. Vamos con la próxima, les contamos. ¿Quién me La falta? candidata, escúchenlo. La candidata que ocupará el 9º espacio es Salinas. Salinas. Eso, viva, viva. No es de mis máximas, pero me gusta. Creo que las principales ya están ahí. Continúo dando la milla extra y sobre todo llevando conmigo siempre mi mensaje. Seamos el cambio que queremos ver. Puerto Ahí Rico. hay para todos los Llegó el momento de certámenes, ya en las marcar 10 la diferencia seleccionadas, en todos los ya hay sentidos. Y para aquí estoy todos, no lista sé para qué representarlos. franquicias tenga el Miss Universe Puerto Rico, pero ahí hay para que Puerto Rico se ha representado excelentemente Solo bien queda un en lugar y todos 6 los países donde hay candidatas certamen permanecen en el Grand Slam. escenario esperando ser nombradas. ¿Quién de ellas será la que ocupe la última posición en el top 10? A ver, ¿qué Ay, dice el como decía público? Lucero. ¿Quién será? ¿Cuál de estas aspirantes de las 6 a la corona obtiene el 10º y último espacio? La candidata que completa el top 10 y está a un paso más de convertirse en la reina es la candidata de San Juan. San Juan, capital. Muy bien, muy bien. Ay, respiro. La ventaja es que todas las que no se quedaron pegadas porque clasificaron, ¿verdad? Puerto Ahora el Rico top no 10 ya solo es el es país otra donde harina nací. de otro costal. Es mi hogar. Gracias por creer en mí, en mi propósito y en mi sueño de representar a Puerto Rico ante Muy el bien. universo. Pues ahí está el top 10. Muchísimas felicidades a todas las candidatas que forman Ay, ¿quién parte se paró, ahora de este niño? top 10. Mujeres hermosas que están a un paso más cerca de coronarse como la nueva Miss Universe Puerto Rico Hay unas 2022 verdaderamente en esta gran altísimas. final. Así es, obsérvenlas bien porque entre ellas está la próxima reina que nos va a representar ante el Miss universo, Universe. Estefanía. Sigan enviando sus Hay varias, comentarios chicos. Sí me respaldando gusta a la su de favorita Fajardo. a través de Sí me las gusta redes mucho, sociales. pero créanme que Así por es, ahí y no hay se 2, muevan de 3 su asiento que porque se acerca la competencia. quedarían Traje muy de gala, bien, en directo chicos. desde aquí, Todos desde el los Centro de habitantes Bellas la Isla del Artes Encanto, de Santurce. No se representados de vayan. manera perfecta en Mientras Miss el jurado Universe. se prepara Hay para varias. evaluar a las 10 semifinalistas de la competencia en traje de gala, Viene el llegan a traje ponerle de gala. picardía y ritmo a la competencia Giancarlos y Víctor Manuel. Sigue disfrutando la gran final de Miss Universe Puerto Rico 2020. Ok, le hago caso a la locutora. Ay, qué lindas, la verdad, qué nervio. Hay verdaderas bellezas ahí esta noche en la final de Miss Universe Puerto Rico. Felicidades, amigos. Hay material y del bueno. Ahí viene el traje de gala. Ay, te quedó re buena la edición, mi querido Marco Antonio. Te pasas, pero ahora te pasas bien, en buena onda. Miren, muy bien, muy acertado todo lo que ponen en el escenario, los gráficos. A ver, déjenme ver si estas esferas
están en el escenario, ¿verdad? Y hacen juego con las que están allá en la pantalla. Muy bien. Me gusta el vestido. Vamos a ver. Vamos a dar una tijeretada a los vestidos. Luego de pronto decimos, nada fuera de lo común. Bueno, pues ¿qué queremos? Las telas son las telas, el cuerpo femenino es el cuerpo femenino, es decir, luego por ponerle recarga de estilo, se hacen feos. Entonces hay que ver. Ay, qué buena toma desde arriba. Que es un arma de 2 filos, pero se utilizó bien. Cuerpazo de la mujer. Esa tela revela un cuerpo divino. Y está elegante el vestido y lo modeló muy bien. Vamos a ver, boa de plumas. Con vestido que tiene detalles en plata. Y parece que tuviera también... No, veía como un palo rosa, pero no. Es solo plata y la boa de pluma blanca. Ella se ve regia. Me encanta esta chica. Se nota que evidentemente tiene una rinoplastía, pero bien hecha. Armoniza muy bien con su rostro. Un buen maquillaje. Me encanta su estilismo en el cabello. Buena actitud. Una pasarela firme, pero suave a la vez. Eso es lo que hace la práctica de pasarela. Llega otra chica con un vestido que no me encanta. En un color blanco amarillento. Con brillos plata o diamante, un poquito débil en su actitud, linda sonrisa, las manos muy como trapo, nada más sueltas, habría de aprender a manejarlas mejor. Realmente no supo qué hacer con las manos y seguramente al llegar a ese spot, a ese lugar, tenían que voltear ellas hacia la cámara que está en el techo. Pero lo que les digo, es un arma de doble filo porque de pronto no está bien logrado lo que se planeaba, que iba a quedar como un punto resaltante y luego queda a deber y ensucia la producción. Las tomas, digamos, el juego de tomas. El vestido no me encanta, pero ella tiene cuerpazo. Es un vestido muy sencillo. No me gustan las aberturas en el medio y que sean tan altas, pero vean, ya no me encantó ese recurso de la cámara del techo, pero ella trae una buena actitud. No sé si es idea mía, pero la veo consciente del favoritismo que tiene y de pronto eso juega en contra y ejerce presión sobre una candidata. Así es de que muchas veces un favoritismo tan exacerbado, es decir, tan acentuado, hace que las chicas se sientan con mucho peso sobre sus hombros y eso las puede bajar un poquito de energía. Edith Bernardi Santiago de Coamo. Es una chica linda. Linda nada más. El vestido le va muy bien y es muy blanca. El vestido en ese tono de verde le favorece mucho. Es una pasarela bastante aceptable. Hasta ahí. Ahora esta chica que estamos viendo llegar al escenario. El vestido no está mal, está bonito, muy bordado, con muchos detalles. De pronto tiene algunos detalles que parecieran que son como Art Deco. Habría que ver, parece, tiene mucho ese estilo. Y ya nada más por eso me encanta. El Art Deco es el estilo arquitectónico favorito de Coquita Pons. Digo por si estaban con el pendiente. Me gusta mucho el color lila también. No me encanta. Nunca me han gustado los tops que tienen, que parece que tuvieran ojos o que tuvieran algo ahí. Como casi que uno voltea a ver el busto y no me gusta focalizar sobre algo en particular. Me gusta más algo que te haga ver todo el conjunto en grupo o en general. Pero a rasgos generales me gustó.
A ver, ese vestido blanco se ve muy bonito. Ella tiene un cuerpazo, un derrier que luce demasiado bien con este vestido. Igual, la abertura de frente muy amplia, muy alta, no me encanta, pero no. Ella es tan alta que fíjense que no se le ve mal. Me recuerda el estilo de abertura que tenía el vestido de Zuleika Rivera en Miss Universo 2006. En el 2006. Me gusta este vestido, blanco con ese cinturón, me gusta mucho el cinturón. Es tan alta que no le corta la figura y le equilibra. Qué hermoso derrier, qué bonita, todo. Me encantó. Aguadilla se convierte en una de mis favoritas. Vamos a ver. Qué bonito vestido, me encanta el vestido, me encanta cómo está el busto bien colocado, cómo... Muy linda, estéticamente muy bien plantada esta chica, me encanta. Kiara Rosado de Salinas. Su pasarela bastante buena, no me gusta tan transparente el vestido, pero en rasgos generales muy muy bien. ¿Qué se escucha por ahí? ¿Indicaciones, Estefanía? Es tan desesperante que le estén gritando a uno por el chícharo que no hay manera de coordinarse y decirlo. Raismar Carrillo de San Juan. Creo que es a la que mejor le lució esa volteada a la cámara del techo. No es mala idea, pero a veces no se logra del todo bien. Bien la chica de San Juan. Y bueno, estamos terminando con esta etapa en traje de gala. Realmente me gustaron los modelitos, la mayoría de ellos están muy bien portados, no todos, pero repito, la gran mayoría. Muy bien las chicas. Esto está muy competido entre un grupo reducido de 4 o 5 y ahí viene ya el top 5. ¿Quiénes lograrán pasar a la próxima etapa de la competencia? Lo sabremos en solo instantes, pero mientras pasamos con Ashley Beth en el VIP Room de L'Oreal. Ay, pues muy bien. Ahora sí, Puerto Rico, es hora de conocer quiénes de estas 10 semifinalistas pasarán a formar parte del top 5 en esta qué competencia. apretada está la elección del top 5, porque hay chicas divinas. Al menos hay 6-7 en este grupo del top 10. El sistema cerró y no abre hasta el momento de ser evaluadas nuevamente. Cerrado el sistema, o sea, ya la que pasó. El jurado votó y la firma de auditores RCM pasará a asegurar que el resultado sea el correcto para entonces entregar el sobre que ya está aquí. Así que todo ese proceso ha tenido lugar. Suerte, chicas. Las 5 candidatas seleccionadas para continuar en carrera por la corona serán mencionadas al azar y de ninguna manera en orden en que sean nombradas implica su posición en la competencia. Se va cerrando, amigos, el círculo de finalistas de cara a la coronación de la nueva reina que nos va a representar en el concurso internacional de Miss Universe. Y llegó el momento, señores, de conocer qué candidata va a ocupar el primer espacio en el Dorado, de las Fajardo y 5 Aguadilla. Y por ahí sí hay varios. Que quieren tener el sobrecito se me en su queda mano, por ahí. Pero lo tengo yo. Bueno, yo me doy por bien servida con esas 3 en el top 5. Vamos allá. La primera candidata que pasa al cuadro de las finalistas es Fajardo. Fajardo, ay, qué bien, se fajó muy bien. Ha hecho las cosas muy bien. Muy bien, hermosa, muy bien merecido ese lugar. Muchas felicidades a Miss Fajardo. Tenemos los nervios de punta en esta sala, qué bueno que la pasaron luego. Y sobre el escenario que
quedan Dorado 9 y Aguadilla, chicas, por pero favor. solo hay 4 espacios para continuar en la competencia. Luego de pronto la pura ¿Quién de belleza no lo ellas es todo, ocupará el pero me gustan las segundo reinas espacio bellas, en el chicos, top por 5? favor. Sin dilatar más la cosa, la segunda candidata en moverse a la próxima etapa de la competencia es Eso, Aguadilla. muy bien. Uy, Cuquita, conservas tu toque. Creo que la chica de Toa Alta también, ¿verdad? O ya ni pasó. Hay nervios, ¿no? Muchísimos nervios porque solo quedan Dorado, 3 espacios dorado. para completar el cuadro de las finalistas. Ay, dorado. El sueño de 5 de ellas termina aquí. Y Fajardo, para el top 5 la Aguadilla. noche Falta apenas dorado. comienza. Julio, por favor, cuéntanos quién más ocupa un espacio en este selecto grupo. Mira, por aquí al frente la pegaron. Les digo que el tercer espacio en el top 5 de esta edición de Miss Universe Puerto Dorado. Rico le corresponde a Toa Alta. Toa Alta, yo le dije. Toa Alta, ella. Ya me acordé quién es. Divina. Muy bien, va bien el top 5, Ahí va está la bien. emoción del momento. Y a todas las mandan al certamen. Déjenme aquí en la caja de descripción sus comentarios. Las que no queden coronadas van a ir a otro Así es, la certamen. ansiedad es palpable en esta sala. Vamos a tomarnos unos minutos. Miss Vamos a Universe respirar, Organization, respiren. Miss Universe, Respiren, Puerto Rico respiren. Organization. ¿Tiene Vamos otras a respirar un franquicias? poco. Vamos a hacerlo juntos. Inhalamos. Exhalamos. Porque la candidata que se une al Dorado. cuadro de 5 finalistas para ocupar el cuarto espacio en esta etapa Dorado. es Cataño. Cataño es guapa. Me falta dorado. Sí, Cataño es muy guapa. Muy Siente la guapa energía Cataño. aquí. Va muy bien ese top. Muchísimas Dorado. felicidades a mi Con dorado Cataño. cerramos bien este top Yo quisiera 5. saber si tu candidata favorita está ya Sí, entre las pero quiero a dorado también. ¿O será ella la aspirante que falta por También. entrar? Coméntanos, por favor, Ya en está nuestras Fajardo, redes ya está sociales Aguadilla, ya está utilizando Toa Alta, ya está Ilusiones la chica que acaban de nombrar. 2022. Me falta Solo dorado. queda una Dorado. oportunidad para entrar al top 5. Solo queda una, señores, y lo vamos a hacer rápido, ver. rapidito, para que Ya ustedes te no coman tardaste. ansias. La última Dorado. candidata en ocupar un espacio en el top 5 es... ¡Eso! Muy bien. Ay, qué bien. Dorado ya. Completo. Puerto Quedamos Rico chicas ahí son en el las top. 5 Fuera del top finalistas 5 que que contienden merecen por la corona otra esta oportunidad. noche, Estefanía. Muchísimas felicidades. Excelente a todas. top Una de ellas 5, será amigos de la Isla del elegida Encanto. hoy Ay, como mis la próxima puertorriqueños reina que nos adorados. Qué representará buen top ante el 5 de los universo. mejores Empezamos con que he visto Brian últimamente. Así es, Ay, qué Estefanía, linda. la sala del Centro Qué de susto. Bellas Oigan, Artes hasta se diabética me quiere van a poner caer a la con de la Toa. elección de No, a la este de Dorado, top qué bárbara. five. Y a la de Toa Alta. Es que Toa Alta ella, aunque altísima la de Se Aguadilla. quiere caer definitivamente. Chicos, y- esto es de Fajardo. Puerto Rico, te invito a observar Alta. bien a las candidatas porque ha llegado el momento en que Estudios de cada una de ingeniería. ellas se enfrente a la primera ¿Qué? ronda de preguntas con el jurado. Ingeniería En esta etapa el jurado evaluará las respuestas de aeroespacial, cada una de ellas chicos. y le Ella otorgará se una comunica con el puntuación. universo, Así es, chicos. para su turno ante el jurado, Fajardo las es la candidatas reina, serán nombradas aunque en el orden en el que entraron al cuadro de Toa finalistas. Yo Alta. vengo ahora, voy para allá. Una Aguadilla. vez escuche su nombre, la candidata Dorado. debe pasar a tomar un Ellas papel merecerían del envase ir de a cristal otro que ustedes lugar están viendo a aquí. estar El representando papel Puerto contiene Rico. el Hay nombre grandes del slams jurado que va para a aventar tener para a arriba de cargo calidad. la realización de esa pregunta a la candidata. Así que Otra. estamos aquí listos. Vamos a ver cómo les va. Atención, Esto define, chicas, muy esto define. importante. Cada una de ustedes tendrá 30 segundos para ofrecer su respuesta y este sonido les avisará que su Ay, tiempo el sonido parece ha alarma de finalizado. Así es, explosión. dadas ya las ¿Cómo se le llama? instrucciones, estamos listos para ¿Cómo comenzar. se le llama? Así cuando hay Comenzamos con contaminación. esta ronda de preguntas del jurado. Adelante, mi Fajardo, pase por acá. Ay, estoy queriéndome acordar. Ay, Vamos a ver cómo nos alarma va. radioactiva. Buenas noches, ¿cómo parece. está? Buenas noches, muy contenta. Adelante, tome un sobre para ver quién ¿Qué será la cuerpazo? persona ¿Qué que realizará su cuerpazo pregunta. de la chica de Fajardo? Ashley. No estornude, así se llama. Dice por aquí que la pregunta la realiza el doctor Luis Ortiz Espinosa y dice, ¿qué opinas sobre la influencia que tienen las redes sociales en la imagen y autoestima de las niñas y jóvenes? Y del mundo Fajardo. entero. Para mí
mí las redes sociales implementan una visión de perfección, pero la realidad es que la perfección es cuando uno sé uno mismo, cuando tú crees en tus habilidades y en lo que tú puedes dar, porque todos tenemos destrezas y bellezas y somos únicas. Nosotros estamos aquí para ser reales, no para ser perfectos. Es que la perfección no existe, el equilibrio sí. Y eso te hace una persona real. Muy bien, Ashley, muy bien. Vamos por la siguiente, el turno de Miss Aguadilla. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Puerto Rico. Qué linda, linda mujer. Aguadilla. Por dentro a ver y quién por le fuera. toca y quién le realiza la pregunta. Este es el sobre que ha escogido Miss Aguadilla y vamos a ver. Pues mira, le toca la pregunta que realiza nuestra estrella Yolandita Monge. Yolandita Monge. Y dice lo siguiente: ¿crees que nuestro país y el mundo atienden las necesidades de la población de adultos mayores? Y si es así, ¿por qué? A ver. Buenas noches a todos. I believe that older people need the attention and they are not given it. People say that they have the attention, but when you visit those homes where they're supposed to be taken care of, you see the need that they have. And you need to see how they need people to help them. Thank you. Se perdió un tanto, como que no cuadró bien. A veces pensamos que efectivamente las personas de edad avanzada tienen la ayuda que requieren, pero realmente no. Cuando se va a uno a ver la realidad de ellos, no la reciben siempre. No siempre es Gracias así. por estar con nosotros y por su respuesta. Así es. Ahí se nos debilitó. Por aquí, estamos Este listos es para otro la próxima. punto importante que se da en Señorita estos Toalta, cursos de pase por coronas de la aquí. belleza de expresión verbal. Bienvenida, buenas La noches. capacidad se Buenas noches ejercita a todos. de tener Adelante una con idea su amplia y sobre poderla para ver resumir quién de es la manera persona que clara realiza y la completa pregunta. en pocas palabras o en poco por aquí. tiempo, en Dice unos que cuantos es segundos. La pregunta a cargo del doctor Carlos Portacarrero. Como país, ¿cómo nos impacta el éxito mundial que tiene el género urbano nacido en Puerto Rico? Interesante pregunta. Sí, muy interesante. Definitivamente los artistas que nos representan mundialmente representan los valores de Puerto Rico, la cultura, el amor que nosotros tenemos la capacidad de darle al resto del mundo y la inclusión. Gracias. Muy bien. Gracias, Muy bien. Toalta. Me gustó. De eso Muy estaba amable. hablando. Gracias Pase por el aquí, señorita ejemplo, Cataño. Toalta. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Lista? Tener la capacidad de dar un buenas mensaje noches. poderoso en un tiempo de 20 segundos Ahí es está algo que lista se Miss ejercita en Cataño. nosotros. Vamos a ver quién es la persona que le realiza la pregunta esta noche. La pregunta la realiza la comunicadora y coach Bianca Sobá. ¿Con qué figura puertorriqueña de reconocimiento ¿Te internacional identificas? de la historia o de la actualidad te identificas y por qué, Cataño? Me identifico con Luisa Capetillo, ya que fue una mujer que luchó por los derechos de nosotras las mujeres. Y si ella no hubiese realizado la labor ¿Qué hizo? que realizó en su entonces, yo no hubiese podido utilizar mi outfit de la entrevista de jurado, que fue unos jumpsuit. Oh, muy bien. Muchas gracias, Cataño. Muy bien. Habla de un empoderamiento que se Tenemos logra preguntas. de generaciones atrás a la Dorado, fecha. pase por aquí, Bien buenas noches. contestado. Y me encantó su timbre de voz. Buenísimo. Adelante, pues, vamos a ver. Dice por aquí que la pregunta se la realiza una mujer liberada, Melina León. ¿Qué le dices a las personas que llaman feas a mujeres que no cumplen con las normas de belleza que establece la sociedad? Hemos aprendido a vivir según el punto de vista de la sociedad y es por eso que hemos creado una imagen de perfección que no vamos a lograr porque la perfección no se obtiene y es por eso que las mujeres y todos nosotros en este cuarto debemos realizar que el amor propio es el primer paso, amándonos, respetándonos y aceptando que somos merecedores del amor y el respeto. Gracias. Muy bien, aunque bueno, por ahí ella lo hizo en buena lid, lo hizo buscando empatía y lo logró, pero eso terminó. Muchas ay, felicidades la por sus gente preguntas y lo que respuestas. pasa es que tenemos que quitar Y vamos a todos los continuar aquí paradigmas. con No esta existe. noche
de concurso, el público con sus ¿Cómo ven? favoritas, amigos. Yo el veo jurado ahí ya evaluado muy la claro, contestación muy de claro cada el triunfo una. de Fajardo. Estamos cerca de conocer quiénes Me serán debilitó un poco las tres Aguadilla, me gustó aspirantes que también formarán el Toalta, cuadro de me gustó mucho finalistas su de esta respuesta. edición de Miss Universe Puerto Rico 2022. Así que mire, no lo cambie, no se le ocurra. Muy que ya buen regresamos. top 5. Vámonos a la siguiente etapa. Al regreso, despedimos a nuestra actual reina Michelle Marie Colón y sabremos si tu favorita logrará su lugar en el top 3. ¿Metiste, Marco Antonio, la despedida de Michelle Marie Colón? De Miss Universe ¿No? Puerto Rico 2022. Y llegó ya, Estefanía, el momento de saber qué tres candidatas se mueven a la etapa final de esta competencia. Y el jurado evaluó las respuestas de todas y ya emitió su voto. De hecho, aquí tengo el sobre. Finalmente, y les recordamos que las tres finalistas seleccionadas serán mencionadas al azar y de ninguna manera el orden en el que sean Tiene que ver con la nombradas calificación implica obtenida. su posición en la competencia. Qué nervio. ¿Están Sí, ya listos? estamos. ¿No los escucho? ¡Claro que sí! ¿Listos? ¡Grito desde México! ¡Sí! La candidata que ocupará el primer espacio en este top 3 y que se mueve a la segunda ronda de preguntas con el jurado es... ¡Fajardo! ¿Quién? ¡Cataño! ¡Ay, muy guapa, muy bien! ¡Ay, qué linda! Muy sorprendida, muy bien. ¡Bravo! Así es, ahí está. Muchísimas felicidades a Miss Cataño. Cataño. 5 chicas, 2 espacios. Para mí mi top 3 era Fajardo, Toal... No, era Fajardo, Dorado y Aguadilla. Ya se me quedó una fuera. Escuchen, Pero ella escuchen, muy miren. bien, ¿eh? Cataño. La segunda candidata en moverse a la próxima etapa de la competencia es... Toalta. Fajardo. Fajardo. Yo la tenía como... Ni dudaba que va a estar ahí. Es más, no dudo que va a ganar. Enhorabuena, Miss Fajardo. Es toda una Miss Universo Hay Fajardo. muchísima Grita Miss expectativa Universo. aquí en el Y va a dar escenario muy de buena esta batalla en gran caso de que final sea de Miss coronada. Puerto Rico Como 2022. parece ser. Ahora bien, ya hay dos Con las que ya están candidatas con sus elegidas. espacios Sobre todo en Latinoamérica va asegurados muy fuerte. y un puesto vacante. En solo segundos será ocupado por una de estas A hermosas ver, candidatas. es que Toalta contestó Julio, muy bien. ¿con cuál de ellas se completa el Dorado cuadro de me finalistas gustó a la y corona de Miss Aguadilla bajó un Universe poco. Puerto Rico 2022? Entonces estaría para mí entre Toalta Yo le y voy a Dorado. contar. Una sola posición, señores. Toalta o Dorado. ¿Quién será? Me gustó más Toalta. Esa candidata es... Dorado. Dorado. Muy bien. Así estaba. Muy bien Toalta, muy bien Aguadilla que están ahí al fondo. Muy, muy bien. A mí me encantaron. Muy merecido Dorado. Muy merecido. Dorado, Puerto Rico. Bueno. Fuerte el aplauso para tus Muy finalistas buenas de tres la corona de finalistas. Miss Universe Puerto Rico 2022. Así es, entre Yo digo que ellas cuando se tienen encuentra, esos vestidos, señores, como en el caso la que nueva veo a reina que Fajardo, nos va a representar deben en de el estar concurso paraditas internacional con las este piernas año. Una de esas entrecruzadas, tres. una delante Así de es, la y otra, felicitamos también porque a no las me demás gusta cómo se ven candidatas por paradas haber con las piernas logrado llegar separadas a esta etapa de la y se les competencia. trasluce todo y El como que no camino se que les ve, espera no a se ustedes ve y que las ha traído aquí elegante. es uno grandísimo. Digo, la mujer y el hombre pueden estar de pie con los que se pies abren para abiertos, ustedes a piernas raíz de su abiertas, participación pero sobre me gusta este más cómo escenario lucen es inmenso, con las así que les piernitas un deseamos poco el mayor de los éxitos. entrecruzadas. Indudablemente, Estefanía. Y bueno, llegó el momento en que las finalistas van a enfrentarse a la pregunta final con el Bueno, jurado. la última ronda Evaluación definitoria que de junto corona. a una segunda mirada del look total de las candidatas va a definir definitivamente quién será la reina. Y para esta pregunta final, las candidatas serán nombradas en En la el que orden se en que alto. entraron a esta etapa de la competencia. Ya Muy lo bien. escucharon, ¿no? Una vez escuchen su nombre, las candidatas deben pasar justo a mi lado, mientras las otras dos candidatas se colocan unos audífonos Claro, que le porque es van la a misma impedir pregunta. escuchar la pregunta y la respuesta de su compañera. Así es, Julio. Una vez validemos que las dos candidatas en espera no están escuchando, pasaremos a realizar la pregunta final. Nuevamente, cada estoy una de las sentimental. candidatas tendrá 30 Ay, segundos de para repente la contestar. contaminación o Y algo, este así sonido que tenga mucosidades. Basta de detalles. les avisará que su tiempo ha concluido. Otra vez la Así alarma, es, la bueno, yo me parte retiro de aquí un ideológica. momentito, no te vayas. Pronto. Yo es que voy para allá. Estamos listos para comenzar con la pregunta final.
¿Están listas, chicas? Vamos a ver. Tenemos ya los audífonos puestos. Ay, la iluminación, parecen mis Vamos a buscar ojos. por aquí el sobre de la pregunta Qué final. bárbara, me encanta En sus combinar casas con y la aquí en el de público. Ay, la de atrás Decíamos que... la pregunta no. es la misma para todas. Son los edecanes, los Señorita chambelanes. Ya se me hacían muy varoniles las chicas. Ahí estamos. Y por aquí va la pregunta, ¿está lista? Claro, siempre. Que le digan por Muy aquí bien. agacho. Y dice, vamos a escuchar. Mucho se habla de empoderamiento, pero ¿cómo y para qué se empodera una mujer? A ver. Cataño. A las mujeres se nos empodera para poder ser mejores personas cada día, para poder con nuestro conocimiento y con nuestro amor hacia las personas continuar hacia adelante. No, es que la presión de estar en el top 3. Y que cada una pueda brillar con luz propia, porque todas somos hermosas y todas tenemos el poder de brillar en el universo. Gracias, Cataño. Muy amable, gracias a Cataño. Perdón, Continuamos, ahora le toca el turno a la señorita Fajardo, que pasa por acá. Ya saben que es la misma pregunta para todas. Señorita Fajardo, ¿cómo se encuentra? Me encuentro feliz y bendecida. Ah, qué linda respuesta. Excelente, vamos a realizar la pregunta, escucha con atención. Mucho se habla de empoderamiento, pero ¿cómo y para qué se empodera a una mujer? Se empodera a una mujer creyendo en ella y diciéndole que tú estás ahí para ella. Y el empoderamiento es creyendo en ti y en lo que tú tienes que dar, porque al final del día tú eres único, no hay nadie como tú, no hay nadie que tiene tu historia y eso es lo importante. Me gustó. Camina firme en lo que tú eres, porque tú vas a arrasar con el universo. Wow. Agarró muy buena idea y atacó por ahí. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Y ya casi se acerca la última de las candidatas, que es la señorita Dorado, a quien le pedimos que se acerque para realizar Me la encantó pregunta. la respuesta. Ya está por aquí Dorado, buenas noches. La pregunta es la misma para todas y se la formula a continuación. Mucho se habla, Dorado, de empoderamiento, pero ¿cómo y para qué se empodera a una mujer? Una mujer se empodera para que ella pueda cumplir todas sus metas a través de la disciplina y la determinación. Y es por eso precisamente que yo fundé mi fundación que se llama Puente de Esperanza, el cual se enfoca en proveerles a las mujeres también que son víctimas de violencia doméstica y son inmigrantes para que puedan saber sus derechos acá en nuestro país. Y es por eso precisamente que el empoderamiento es importante. Muy bien contestado, Muchas gracias, muy bien Dorado. contestado. Pero para mí Ashley robó corona, no la robó, ganó corona con esa respuesta. Muy bien también, Dorado. Muy bien. Puerto Rico 2022, que ya han salido de esta parte que impone mucho, ¿verdad? Muy tensa, muy Realizar y tensa. contestar esta pregunta. Así es, yo me siento muy orgullosa de ellas. Esto es de Excelente Fajardo el desde el desempeño principio, de pero ahora todas con en más este punto razón. de la competencia. La Creo verdad yo es que hay estar calidad, aquí paradas repito, no es para nada que fácil. Puerto Rico en ahí Solo quienes tenga hemos tenido reinas la y oportunidad de representaciones estar en esa internacionales posición y responder de ante millones de calidad personas con bajo unas mucha posibilidad de circunstancias muy tener coronas peculiares. internacionales Entendemos la este presión año y los ahí en la nervios Isla que se del sienten, Encanto. así que chicas, muy Hay de orgullosas donde de hay ustedes mucha tres. tela de donde Ahí cortar. está, Estefanía ha estado trabajando mano a mano con todas las chicas. Pero mire, ya pasaron el trago amargo mientras ya el nada jurado más va a evalúa la deliberar respuesta de quién cada corona. finalista Para mí ya está, revelarnos para ti quién será también. la nueva soberana que Déjenme va a sus representar en comentarios la en la cajita 71ª diseñada edición para de Miss eso, Universe en toda la 2022. cajita de descripción. Llega el Ahí momento déjenme de ustedes despedir aquí, a en la parte de nuestra abajo, actual todos los soberana. comentarios que Nuestra deseen querida Michelle para Marie que Colón, quien llegó a cambiar podamos esquemas. interactuar, pero con El respeto, pasado año, al chicos. escuchar su nombre Creo que en cada este país de escenario, Latinoamérica o cambió cada país su del mundo vida para tiene siempre. la Y sin mejor más, se representante convirtió para en su pueblo. inspiración para jóvenes y Entonces niñas apoyemos que a la no se habían nuestra sentido sin estar representadas humillando, y con ahínco aceptó faltando la al encomienda. respeto y Desde el peleando instante con en el que candidatas portó y la con cinta de aficionados. Miss Loíza, No, eso utilizó le Miss resta Universe gozo como al plataforma certamen, para a llevar cualquiera con que sea. orgullo el universo, la expresión de la... Muchas gracias, Brian. Y bueno, es hora de que ustedes en sus hogares y el jurado evalúe lo que llamamos el final look de las tres finalistas en la pasarela. Mi momento favorito es un recorrido que harán al ritmo de la música del cantante Giancarlos con el estreno de su tema Vida. A ver, entonces tenemos
al top 3 en el final look. Muy linda, muy guapa. Muy linda, muy lindo el vestido, como lo comenté en su momento. Me gusta. Ya aquí ya sabes si te van a coronar o no, ya sabes si diste el 100%. Ella te aseguro, les aseguro que trae la espinita de que medio se trabó en la respuesta, pero no lo hizo del todo mal. Así es de que la esperanza es lo último que muere, porque belleza tiene mucho y además proyecta bastante. Ahí viene Fajardo. Quiero ver la actitud de cada una de ellas. Guapísima, serena, regia. Es de esas veces que dices, ella es. Ay, se me filtró de repente, claro, me parece más bella Ashley, pero me recordó de pronto ese look y esa imagen que me dio la Lela ahora en el Miss Supranational. Es más bella, me gusta más la chica esta de Puerto Rico, pero me dio por ahí ese look, me recordó ese tipo de belleza. Chicos, si se corona Fajardo, llevan una gran representante en Miss Universo, mi amiga linda, la siento como una querida amiga, la chica de dorado. No, definitivamente esto es de Fajardo, belleza por donde la querramos ver. Aquí ya no vi tan bella la chica de dorado, tiene un porte y un temple importante, pero ante Ashley de Fajardo no tiene que hacer más que aplaudirle a la ganadora. A ver si no hay sorpresas, chicos. Este fue el final look del top 3 del Miss Universe Puerto Rico 2022. Ha llegado el momento de revelar quién es la segunda finalista de esta edición de Miss Universe Puerto Rico 2022. ¿Estamos listos para ese momento? Aguadilla. Yo estoy más que lista. Voy a recoger el sobre por aquí. Muchas gracias. La nueva Miss Universe Puerto Rico tendrá la gran experiencia de ser guiada por manos de profesionales de cara al certamen internacional. Queremos felicitar a cada una de las chicas que se ha preparado arduamente para poder representarnos dignamente de resultar favorecidas esta noche. Vamos a respirar aquí. El jurado ya hizo su selección y la segunda finalista en esta edición de Miss Universe Puerto Rico es Aguadilla. Cataño. Ay, si Aguadilla no está, Cataño. Ay. Cataño, perdón. Muchas felicidades a Miss Cataño. Me confundí, todo el tiempo dije Aguadilla, Cataño. Todo lo que dije de Aguadilla es Cataño. Que evidentemente le ha traído hasta esta etapa. Señores, se ve que me impactó Aguadilla. ¿Están realmente listos? Puerto Rico, ha llegado el momento de conocer quién será la nueva reina. Este sobre contiene el nombre de la nueva soberana de Puerto Rico, Estefanía. ¿Nervios? Muchísimos nervios, Julio. Ese nombre es un nombre que muy pronto
será conocido a través del mundo entero. Así que obsérvenlas bien a estas hermosas mujeres puertorriqueñas. La pregunta de todos, evidentemente, ¿quién será la nueva Miss Universe Puerto Rico 2022? Ashley de ¿Será Fajardo. Fajardo o será Dorado? ¿Quién ustedes creen que será? Linda la de Dorado, pero a estas alturas del certamen, la ganadora y representante del universo de la Isla del Encanto, Julio. Puerto Decimos la Rico, ganadora, Estefanía. debe de ser Ashley Fajardo. Señores, Julio. Vamos a esperar un segundito. Eso lo sabremos después de esta pausa. Así Ay, que pero- no se mueva nadie. Ay, Al regreso Estefanía, yo sé que no es conoceremos cosa quién tuya, saldrá hoy del Centro de de la Bellas Artes producción. con la apreciada Pero corona. tienen que dejar el Volveremos en rating breve. altísimo Hoy se cumple para el meter sueño la de una publicidad de las de los que candidatas de más pagan. convertirse en la nueva soberana. Me encanta la ¿Quién voz de la se coronará locutora. como la nueva Miss Universe Puerto Rico 2022? Lo sabremos en solo instantes. Por favor. Ay, disfrutas de la gala de Miss Universe Puerto Rico Ilusión 2022 en directo desde el Centro de Bellas Artes de Santurce. Qué qué momento nervio, tan pobres. emocionante. Para nosotros pasó Antes de en tris, revelar quién será pero la nueva para reina, ellas todo el tenemos corte. muy buenas Ay, qué horror. noticias para todas las interesadas en participar en Miss Universe Puerto Rico 2023. Y es que desde esta misma noche pueden registrarse en línea en muniversepr.com/registro. Es tu tiempo. Ahí está, señores, así que ya lo Muy saben. bien. La Organización Internacional de Miss Universe cambió sus reglas. Las mujeres casadas y con hijos podrán competir en el concurso de belleza, pero estos cambios van a entrar en vigor para el concurso del 2023, así que ya lo saben, señores. Bueno, Estefanía. Ya Cabe luego mencionar, platicaremos Julio, de ese que es tema muy en este importante canal. que se dé la oportunidad, Primero quiero ¿verdad? ver si sí de se va a hacer recibir todas y a las, ver cómo va avanzando. noticias Ahorita no quiero e especular información ni acerca de despotricar, cómo va a nada más correr porque el sí. próximo Miss Universe Puerto Rico Sorprendida estoy, 2023. pero bueno. Ahí está, eso señores. tema Estamos aparte. listos para anunciarlo. Ya, La que se corone ganadora Fajardo. del concurso de Miss Universe Puerto Rico 2022 es... ¿Es? La gente lo dice, Cuquita lo La dice. ganadora es- ¡Fajardo! ¡Fajardo! ¡Claro! 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 ¡Felicidades, amigos puertorriqueños! Tienen a una gran candidata en el Miss Universo. Esto era la crónica de una corona anunciada. Ashley Ann Cariño. La virreina es Leonela González de Jesús. Y Ashley, como les decía yo, es ingeniera aeroespacial. O sea que están mandando a una experta en el universo a ganarse la corona universal. Yo creo que tienen ustedes a un top 3 indiscutiblemente, amigos de Puerto Rico. Y acuérdense que en toda Latinoamérica tenemos grandes y fuertes candidatas. Todos tenemos a la mejor en casa en nuestro país, así que con respeto y con muchas ganas de disfrutar el certamen, apoyemos a todas y a cada una. Echémosle todas las porras a la nuestra sin estar desacreditando a las de otros países. ¿Cuál es el caso, chicos? Y luego los agarrones entre fanáticos ni al caso. Guapísima, Ashley, qué bárbara. Guapísima, sí, todas las sílabas bien recalcadas. Guapísima. Muy bien con la pirotecnia que está vitoreando a la reina recientemente coronada. Qué ramo tan bello y tan grande, del calibre y el tamaño de esta maravillosa reina puertorriqueña. Así es de que muchísimas felicidades. Y bueno, pues este video ya termina, que fue largo pero divertido y muy analítico del lado de Cuquita, pero sobre todo a un lado de todas ustedes. Les recuerdo, 521-834-169-1530, el teléfono para conocer el catálogo de nuestros orfebres, del taller de coronas de la belleza y también para los cursos de perfeccionamiento y potencialización verbal. Esto que pasa, que de pronto uno tiene trabucles, que de pronto te muerdes la lengua, que de pronto la idea se te va, todo esto se ejercita como en el gimnasio. Un gimnasio en expresión verbal para salir adelante. La actitud mueve montañas. Hay que saber reír con los ojos. Hay que saber transmitir conectando cerebro, mirada y boca, para que entonces
tengamos una potencializada expresión verbal. Eso es lo que está en nuestros talleres. Así es de que 521-834-169-1530. Y les dejo mi mejor energía. ¿Desde dónde? Desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, México.